Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de A los 50 ni santas ni perfectas. Yo soy Alelelo de la Rea. Y yo, Chris Steinman. ¿Cómo estás, Cris? Encantada de estar una vez más aquí contigo, Ale, hablando de este tema que está súper interesante. Sí, un tema importante de que considerar, ¿verdad? Sobre todo porque a veces creo que esto sí hay que tenerles, pues si no miedo, su buena atención. ¿Miedo? A ver, ¿de qué me estás hablando? Creo que hay que ser previsores. Ah, sí. Porque pasan cosas y a veces no prevemos lo que sí. puede suceder. Sí. Y si no prevemos lo que puede suceder, de repente nos pasan cosas y no sabemos cómo hacerle. Sí. Aquí hay un caso que te lo quiero leer. Está fuerte el caso. A ver qué opinas tú, porque, híjole, se parece un poquito a tu caso. A ver, cuéntanos. Dice, buen día, Cris y Ale. Debo confesar que desde que escuché su episodio de la sexualidad, sentí una gran conexión y las escucho sin falta. Ay, muchas gracias. Esta historia les pido que sea anónima, ya que aunque pasó hace tiempo, aún sigo teniendo esa espinita que, aunque ya lo he platicado en terapia, me cuesta trabajo perdonar todo lo que pasó. Esta historia pasó cuando tenía 42 años. Yo me casé joven con un hombre que creí que era el amor de mi vida. Empezamos bien, pero con los años el amor o la rutina nos fue desgastando y yo me quedé sosteniendo la casa mientras él aparentemente sostenía otra familia también sin que yo lo supiera. Un día comenzó a sentirse mal. Yo estaba trabajando cuando me avisaron que estaba en el hospital y debía ir urgentemente. Le detectaron un cáncer de próstata muy avanzado, tanto que las quimioterapias ya no tenían ningún sentido. Sentí que se me vino el mundo abajo. A pesar de que nuestro matrimonio estaba roto, yo lo amaba y me quedaría a su lado hasta el final. Pero en una de esas visitas al hospital fue cuando mi vida cambió por completo. Al entrar al cuarto donde se estaba quedando, había una mujer que no conocía y 2 niños pequeños a su lado. Él no tenía hermanas y nuestros amigos cercanos siempre me avisaban cuando iban de visita. Él, con la poca fuerza que le quedaba, me confesó que había tenido una doble vida, que esa mujer y esos niños dependían completamente de él. No supe si llorar por el engaño, por la vergüenza ajena o por el simple hecho de que la persona que creía conocer nunca fue quien yo creía que era. 2 días después de esto, él falleció. Cabe recalcar que ella tampoco sabía de mi existencia, pues ella creía que mi esposo estaba de viaje todo el tiempo. Y ahí viene lo más inesperado. Yo era la beneficiaria de su seguro de vida. Todo siempre estuvo a mi nombre, pero una parte de mí no pudo con la culpa de que esos niños dependían de él. Me sentía traicionada, pero también algo me hizo pensar. Ella, al igual que yo, fue engañada. Y esos niños no tenían la culpa de nada, por lo que decidí darles una parte del dinero. Entendí que el error fue de él y que ninguna mujer merece cargar con las consecuencias de un hombre cobarde. Mi historia la cuento porque en su momento, cuando contratamos el seguro de vida, él no estaba seguro de ponérmelo a mí como beneficiaria, sino a su mamá, que en ese entonces aún vivía. De no haber sido por eso, yo también me habría visto en la ruina. Ni el sueldo me alcanzaba para los gastos de la casa, ni para el funeral, ni para la tristeza. Espero que esta historia le sirva a cualquier mujer que la escuche. Un abrazo y un abrazo muy fuerte a ambas. Uy, un caso muy fuerte, qué bárbara. Súper fuerte. Ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿no dicen? Ay, mis respetos. Gracias por escribirnos. Gracias por escribirnos tu caso y compartirlo. Híjole, qué difícil porque es como la traición, la decepción y la conciencia. O sea, qué fuerza que en vez de enfrascarse en solo soy yo,
pudo desprenderse de ella y dar, ¿no? Y O sea, darle a ese a niño. pesar de que ella, o sea, mantenía a toda su familia. Claro, no, fuertísimo, fuertísimo, porque tuvo, a veces las mujeres sale de no sé de dónde, de nosotras, dentro de nosotras, una conciencia y una apertura de corazón que no sabemos que tenemos. Y cuando te ves en una situación como esa, fíjate cómo ella tuvo la, la, el centro para decir esos niños qué culpa tienen y este es un error de él y finalmente si él los proveía, les voy a, pues, a compartir. A pesar del enojo, de la rabia, de todo lo que seguramente tuvo ahí adentro, en su corazón y en su mente. Es un, porque además, según estoy entendiendo, el caso fue todo rapidísimo, ¿no? Como que ya ni quimios ni nada y en poco tiempo falleció. Uf, qué fuerte, qué bárbara. No, que, mis respetos porque eso habla de su gran conciencia despierta, de darse cuenta del hecho en sí y no el hecho en ella. Y eso es muy valioso y muy poderoso en todos los seres humanos. Y que ella haya tenido esa capacidad, híjole, la honro y le Oye, aplaudo. Ale, pero debo de confesarte que cuando estaba leyendo el caso dije, Ale nos escribió. Solo que en O mi sea, caso no había hijos, bueno, sí, exacto, afortunadamente. ¿no? Pero quiero, o sea, quiero comentarles que el caso de Ale también es un caso muy fuerte de resiliencia, de amor, de perdón. Bueno, o sea, yo creo que tu caso, aunque tiene obviamente cosas diferentes, de verdad me impactó desde que leí tu libro, que se llama Acuerdo de Almas, de verdad me impactó, al igual que me impactó este caso, porque se dice fácil, pero cuando una mujer está herida, y sobre todo en esto, yo creo que cuando te pasan cosas así de desamor tan fuertes, a veces como que sentimos que somos nosotras las que no estamos completas, ¿no? Sí, claro. Y definitivamente no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Me encantó lo que dijiste, el amor en sí y no en ella, ¿no? O sea, la situación en sí y no en ella. Y es real, pero es muy fácil decirlo, pero cuando lo Pero vives, hacerlo, híjole, Julita. sí, así es que, pues todos los que quieran escuchar la historia de Ale, una de dos, o que lean su libro o que vayan a LSK Experience. Las a ver dos la cosas, ¿no? conferencia o las dos. Vénganse a LSK Experience. Oye, qué fuerte y qué afortunada que tenía el seguro de vida, porque dice ella, si no, entonces además en la ruina y entonces es desastre tras desastre tras desastre y finalmente pues ahí se ve que por lo menos tuvo con qué salir adelante y hubo con qué incluso apoyar a esos niños por lo menos para el arranque, mientras su mamá pues hacía lo que le tocara hacer. Fíjate Pero que una cosa que yo te aprendí hace mucho tiempo, que una vez dijiste es, o sea, obviamente el dolor de lo que está pasando es muy grande, sí, ¿no? O sea, y el dolor de perder a alguien querido también, ¿no? O sea, toda la situación emocional es muy fuerte, sí. pero que sí te ayuda tener un respaldo No, sí. de seguro para que no, además de todo, te Sí. preocupes por el dinero, ¿no? Sí, es que ya de por sí es un tsunami, o sea, que de un momento a otro tu esposo se enferme de algo de este tamaño, o sea, ya una cosa que resulta ser terminal, un cáncer o lo que sea, ya de por sí ya es un golpe fuertísimo, es un impacto tremendo, es miedo, es tristeza, es dolor, es muchas cosas al mismo tiempo, es incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo con esto, o sí puedo, o qué, yo tengo que decidir, son muchas cosas a la vez. Y luego que se muera, pues entonces es otro golpe que se suma al susto primero. Y luego la sorpresa en el caso de ella, en el mío, de que además había una tercera persona en cuestión, pues también es otro tsunami, es otro golpe fuertísimo,
te quita el aliento, te impacta, es como, no sé, ¿qué debo de hacer? Pero si tienes esa capacidad y haces acopio de toda esa fortaleza que sí tenemos todas, o sea, no es que seamos así especiales, es que sí tenemos, pero es decir, ok, lo agarro y me centro y de ahí me detengo, pues es elegir quién quieres ser en cada situación. Y Pero a tienes ver, la Ale, libertad pero de elegir quién eres todos los un días. pedacito. O sea, cuando llegas al hospital y ves y sabes que es algo muy fuerte, pero ves a la otra persona y sientes el engaño, ¿cómo puedes tener, o sea, este corazón para decir una cosa y Y otra, otras no separadas. sé, o sea, porque yo creo que Sí. estás tan enojada en ese momento que dices que se muera solo, Por ¿no? supuesto que sí. A ver, te aseguro que a ella le pasó lo mismo que a mí. No podría pensarlo diferente. Claro que es una furia y una rabia y dices, te lo mereces, maldito desgraciado, y qué bueno que estás enfermo y que te mueras y ya muérete. O sea, claro que sí. O sea, porque eres humano, no eres de palo. Y entonces sientes todo eso y sacarlo y llorar y a lo mejor hablar. Yo en mi caso, pues hablé con mi terapeuta y con no me acuerdo quién es más y escupes fuego. Pero después entonces cuando sacas, entonces ya tienes la posibilidad de centrarte y decir, a ver, y tener la cabeza un poco más fría para decir, a ver, esta mujer en su caso, pues no, ni siquiera sabía que yo existía. En mi caso sí sabía que yo existía. Entonces, pero bueno, esta mujer no es la situación es lo que él está haciendo y tampoco él es un verdugo, ni un maldito, ni un imbécil, ni un nada. Él es un ser humano que se equivoca y que de acuerdo a su historia está cometiendo los actos que hace que se lleve entre las patas a otras personas, pero no lo vuelve malo, lo vuelve humano. Y a mí también no me vuelve mala querer que se muera en ese segundo y decir, maldito desgraciado hijo de... Y digo, yo en mi caso sí se lo dije. Sí le dije no le dije muérete, ¿verdad? Pero sí le dije lo furiosa que estaba. Y luego ya pude como recuperarme a mí misma para decir, bueno, a ver, pero ¿quién elijo yo ser aquí? O sea, ¿qué hago esta situación? ¿No crees que fue muy demasiado pensado, demasiado racional? Pero sí es como, o sea, un poco sí fue... ¿Qué hago en este caso? O sea, tengo dos opciones, dejarlo ahí que se muera solo y pues ya me voy y que a ver quién lo cuida, o me quedo aquí y sabiendo es el papá de mis hijos, tenemos una muy buena historia de X tiempo para atrás, o sea, desde que lo conocí, etcétera, ha sido una buena persona, o sea, todas las cosas positivas. Y luego sí, claro que las crisis y las cosas negativas, pues la balanza pesaba más en lo bueno y sobre todo pesaba más en el amor y en quien yo, sobre todo lo más importante, en quien yo decidí ser. Entonces Mis yo respetos. decidí ser... Dime una cosa, ¿tú volviste a ver a la fulana? Ay, yo, No, a la fulana, no, nunca la vi en persona, pero ¿no? sí se hizo presente de alguna manera ahí cercana y sí dije, esta mujer no es non grata aquí, al de mi casa y a ciertas personas, así, y ya nunca volvió a aparecer. Pero No, porque bueno, en este caso, o sea, lo que ella dice aquí es, sí está cañón porque la ella mujer la no tiene. sabía, No ¿no? sabía, como quiera que sea, ella es víctima igual. Ajá. Entonces ahí le No baja sabía. varias rayitas a tu furia contra ella. En realidad no hay furia contra ella porque ella fue igualmente engañada. Entonces, en el caso de aquí, de este caso que nos están escribiendo, pues toda la responsabilidad recae en el esposo que tenía dos casas y que él eligió hacer esto, ¿no? Sí, cada caso tiene sus bemoles y sus detalles, pero qué fuerte, qué bárbara. O sea, me impactó porque me suena que fue un caso como muy rápido y muy fuerte que haya dos niños, porque pues ¿cómo vas a dejar desamparados a dos niños que ni la deben ni la temen? Menos mal tenía seguro Que de había. vida. Es que es eso, lo del seguro de vida. De seguro de vida y verdad, seguro de gastos médicos. Sí, yo me acuerdo que cuando nosotros contratamos el seguro de vida, no fue recién casados, pero sí, ya teníamos hijos. Y en algún momento yo le dije, Manuel era huérfano de padre justamente, cuando Manuel tenía como unos 5 años o 6 o por ahí. Y se las vieron súper negras. Entonces le dije, si tú te petateas un día, a mí no me vas a dejar como tu mamá.
Entonces contratas el pinche seguro y él decía, no manches, es carísimo, no me va a pasar nada, yo soy súper sano, a mí me vale madres, aunque sea sano, tú contratas porque lo digo yo. Y sí me hizo caso. Contratamos ese y contratamos el del escolar, o sea, que es un ahorro para la universidad, pero sí, pero también es un seguro de vida y es seguro de validez total, invalidez total permanente, Oye, lo cual es súper importante. ¿Ahí te pagan los 2? Te pagan los 3. O sea, mientras no llegue a término el seguro. Es decir, tenían mis hijos 1 año, 2 años, X, lo contratas. Y entonces, en el caso de Manuel, 2 de mis hijos todavía eran menores de edad o todavía no llegaba a término su póliza. Entonces, primero me pagaron la invalidez total y permanente. Después pagaron por fallecimiento. Y después el monto asegurado para la universidad. Entonces, pues con eso ya pudimos, como que dije, ok, aquí y ya va aparte cayendo. Tenías un seguro de vida. Y además teníamos un seguro de vida, porque yo era muy necia, justo porque era miedosa. ¿Qué tal que pasa algo? Y mira, con lo que me salen. Sí. Entonces, gracias a eso, en mi caso, mis hijos sí tuvieron carrera. ¿Quieres que te cuente otra anécdota de mi juventud irresponsable? Sí, cuenta. Una vez, o sea, a Raúl se le reventó el apéndice. O sea, ay, qué bárbaro. Además, ay, no, es que sí, o sea, mi marido tiene un umbral al dolor altísimo. Okay. Y entonces, habíamos ido a una fiesta infantil. Mis hijos estaban chiquititos, el menor ni siquiera había nacido, pero mis hijos estaban bien chiquitos. Y habíamos ido a una fiesta infantil y se tragó no sé cuántas hamburguesas, ¿no? Entonces, en la noche se estaba muriendo del estómago. Y yo dije, a ver, güey, pues si te tragaste toda la vaca, ¿cómo no te va a doler el estómago, no? Pues, o sea, imagínate que bajó por agua, pero al subir, se tuvo que subir a gatas. Ay, pobrecito. Yo estaba dormida, ¿eh? O sea, de repente veo... Sí, porque sí lo vi, o sea, sí salí a la escalera y lo vi subir a gatas y yo, ¿qué te pasa? Ay, no, es que me duele mucho. Yo creo que ahí fue cuando se le reventó el apéndice. Híjole. Porque es cuando más te duele. Híjole, qué cosa. Se volvió a dormir, por supuesto. Pero a las 7 de la mañana ya se iba a trabajar. Y le dije, no hay manera que te vayas a trabajar, porque yo lo vi como un poco verde. Entonces le dije, no hay manera que te vayas a trabajar, nos vamos al doctor a que te revise. Total, que llegamos al hospital, el doctor se fue a operar un apéndice. Y cuando regresó, me dijo, ¿sabes qué? Es que no tiene fiebre ni nada. Déjame, le voy a hacer una laparoscopía. Si está bien, pues ya. Y si no, pues ahí mismo le quito el apéndice con la laparoscopía. Pensaron que era una obstrucción intestinal. Pues 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, muchas horas de operación. ¡Qué bárbaro! Porque era peritonitis, no era apendicitis. Pero bueno, el caso es que ya 2 días pasó así. Al tercer día se empieza a sentir muy mal, muy mal. Ah, no es cierto, espérate. Me entero, sí es cierto, nada más estaban 2 de mis hijos, habían nacido, los 2 grandes. En ese día me entero que estoy embarazada del tercero. Entonces le cuento, oye, dicen que por eso le dio el patatús, pero justo cuando lo estaban metiendo otra vez a operar, porque le volvió a dar otro patatús, yo, oye, ¿y tiene seguro de vida? ¿Y qué contestó? El ¿Tenía? hombre muriéndose. Yo en ese momento me entró la conciencia y dije, güey, ¿qué hago con 2 hijos y uno en mi panza? Sido bueno que te entrara la conciencia antes, mamita chula. O sea, ¿para qué? No, Cristina, de qué verdad. Qué vergüenza, ¿no? Y el otro, sí, tengo. Bueno. Vayan, adelante, doctor, pase, lléveselo. Ay, no. Oye, pero ¿qué? No, pero lo que sí hicimos bien, y digo, eso es lo que siempre hicimos bien, porque mi papá no nos dejaba vivir sin eso, era el seguro de gastos médicos. Que también es muy importante el seguro de gastos médicos. El seguro de gastos médicos es muy importante. Quiero decirte que hace unas semanas uno de mis hermanos se enfermó
y se fue al seguro. Y no lo atendieron absolutamente de nada. O sea, tuvimos que ir por él, sacarlo del hospital en el que estaba, llevarlo a un hospital privado. Pero cuando llegó al hospital privado, porque no tenía seguro de gastos médicos mayores, ya tenía sepsis. Qué barbaridad. Y fue muy duro. Yo creo que lo más duro que he vivido, sin duda, porque fue estar pensando en salud y en dinero. Sí, es muy... Y es, sí. o sea, definitivamente nunca, jamás quiero volver a pasar por algo así. O sea, de verdad que si tú me estás escuchando al otro lado de este micrófono, por favor, eso sí hay que prevenir. Sí hay que prevenir porque lo que estás diciendo, estar pensando en salud y dinero al mismo tiempo es terrible. Es terrible estar en una situación en ya no puedo pagar más o ya no puedo, no tenemos para pagar esto y entonces no podemos hacerle el procedimiento o el hospital o el médico o lo que corresponda y sentir que está en tus manos y encima de ti la salud o la vida de la persona. Y te voy a decir una cosa, o sea, no es ni siquiera por echar tierra a nada, ¿no? O sea, pero el servicio de salud no fue malo, sino pésimo. Sí. Circunstancial, fue nulo. Y hay veces que ni con todos los recursos le puedes salvar la vida a una persona, sin duda, claro. ¿no? Sí. Pero también es una realidad que hoy la medicina en este país es carísima. O sea, no hay dinero que alcance. Sí. No hay dinero que alcance. Entonces, sí creo que es muy, muy importante tener un seguro. Tener un seguro en la medida de tus posibilidades, pero algo que siempre sepas que que puedes utilizar en un caso dado y que vas a tener la mejor atención que tú puedes tener. Y también es darle paz, o sea, en el caso de ya ser padres de familia, bueno, darles paz a los hijos, bueno, paz y que tengan claro que sí hay dinero para solventar la enfermedad, porque si no se vuelve un peso para los hijos o para la familia alrededor y se vuelve así un costal encima que no puedes luego cargar, es imposible. Y fíjate que es una realidad, o sea, son, no sé, circunstancias, situaciones, pero creo que sí hay que poner atención en eso. O sea, hay hoy seguros que se pueden hacer sencillos, sí, pero que el hecho que si tengas algo donde puedas cubrir ciertas cosas, sí, creo que sí vale muchísimo la pena. Sí. Como bien dices, no te garantiza la salud. No te garantiza la salud. Sí te apoya en una situación. Sí, porque si encima de todo, como bien tú dijiste, tienes que estar estresado por el paciente y encima de todo estar estresado por el dinero, es un nivel de verdad espantoso. Un nivel de estrés y de terror espeluznante. Y hay seguros de todo tipo y de todas las, ahora sí que de todos los niveles y para todos los bolsillos, cada quien sabrá y verá, pero sí vale la pena considerar ese esfuerzo que muchas veces dejan fuera. Yo te voy a decir, Manuel sí se quejaba y me decía, no manches con estos seguros, los escolares, y hubo un tiempo que se quedó sin trabajo y lo suspendimos, que afortunadamente no perdimos el dinero porque lo podías poner como en pausa y después cuando tuvo trabajo nos costó sangre, sudor y lágrimas o sea, pagar todo el tiempo atrasado, ¿no? Y fueron, no sé, o sea, fueron unos 2, 3 años atrasados y entonces pues ahora paga los 3 seguros, estuvo canijo. Pero pues valió la pena, digo, no lo haces pensando en porque me voy a morir joven o sea, no quieres morirte joven y esperas que no pase y te cuidas y lo que tú quieras. En mi caso, Manuel era súper fit. O sea, hacía no Ironman, ¿cómo se llama esta otra cosa? ¿Maratón? Spartan Race.
o sea, estaba súper bien y todo lo que era análisis clínicos salía siempre súper bien de salud, pero pues en su caso fue un tumor en el cerebro que no tuvo nada que ver, que no tenía que ver como con su estilo de vida, era por otro lado, te agarra ahí, digamos, y de un día a otro, madres, y el decir, híjole, sí teníamos estos seguros, sí fue, de verdad sí yo le digo, entre que hacíamos bromas, luego se quejaba y yo sí le decía, es que si tú te petateas, ¿yo qué voy a hacer? Con 3 hijos. Ve cómo le fue a tu mamá, porque mi suegra se quedó con 3 hijos y las vio terribles. Y fíjate, el seguro de gastos médicos puede ser un poco más caro, pero el seguro de vida es muy barato. Hay seguros de vida muy baratos. Sí. Y también digo que la gente no compra porque dice, ¿para qué compro un seguro si me voy a morir y que ya no lo disfruto? Sí. ¿no? Pero cuando tienes familia o así, alguien así que depende de ti, sin duda es una buena idea. El de vida, pero imagínate, o sea, estás pagando para cuando te mueras alguien más disfrute, pues si te duele como... No, justo Manuel decía eso. Justo decía eso, y el que nosotros teníamos de vida no era un seguro de vida solamente, sino que era un seguro de retiro. Y entonces cuando él cumpliera, creo que 65 o 60 años, se lo iban a dar con intereses. No es que sea la mejor inversión de tu vida, o sea, ahí no estás haciendo ahí una inversión. Seguro que la inversión. Exacto. Entonces, ese era el seguro que teníamos, que en su caso, bueno, pues ya fue seguro de vida, y ahí sí ya, pues ya. Ya te lo pagan solo una vez, pero porque él decía, bueno, ahí por lo menos siento que no estoy tirando mi dinero a la basura, porque es un ahorro que cuando yo cumpla X años me lo van a devolver. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Sí hay opciones, fíjate, pero sí hay que tomarlo en cuenta en serio. Sí, me acuerdo que cuando empezamos a pagar el seguro de gastos médicos cuando nos casamos, incluía la maternidad. ¿no? Y mucha gente me decía, ay, pero ¿para qué pagas eso si cuando nazca el bebé casi lo que estás pagando es lo que te vas a gastar? Sí. Y mi papá algo me dice, pero ponte a pensar que no es para pagar eso, es para que si tienes una emergencia con el bebé, claro. O sea, que no digas, tengo que sacar al bebé del hospital porque ya tengo para pagar el parto, pero ya si hay alguna otra emergencia ya no tienes para pagar, ¿no? Sí, entonces creo que sí vale la pena hacer, en este sentido, sí, bien previsor. Bien previsores. Te voy a leer también otro caso que nos mandaron. Dice, hola chicas, me llamo Sandra y vivo en Valle de Bravo. Quería compartirles mi historia para que nadie tenga que pasar lo mismo que yo y contraten un seguro de viaje. Les cuento. Hace un año organicé junto con mis amigas un viaje por Europa. Era un viaje que llevábamos planeado por mucho tiempo. Entre los hijos, el trabajo y la vida se nos hacía bien difícil ponernos de acuerdo. Hasta que salió. Nos la pasamos increíble y el último destino era Florencia. Habíamos acordado quedarnos 1 semana y media ahí y todo iba perfecto. Hasta que me caí bajando unas escaleras y me torcí el tobillo de una forma que me dejó inmovilizada. Entre el dolor y no hablar bien el idioma, me llevaron al hospital, pero lo peor fue cuando me dijeron cuánto costaba una simple radiografía, sin contar la ambulancia, la consulta médica, el yeso y ni hablar de quedarme sin moverme en el hotel los últimos días del viaje. Pero aquí lo peor era que no tenía seguro de ningún tipo. Cuando planeamos el viaje, nunca pensamos que pasaría algo malo, por lo que se me hizo innecesario contratar uno. Gasté 1 millonada en todos los gastos médicos en euros, en taxis para ir al hospital y en medicamentos que no sabía ni cómo se llamaban. Y ni hablar del estrés, la angustia y la impotencia de estar en otro país sin saber a quién acudir, sin seguro y sin respaldo. Desde ese viaje jamás salgo sin seguro, ni aunque me vaya de escapada a Acapulco. De verdad, uno nunca piensa que va a pasarle nada hasta que pasa. Y ahí es cuando el seguro deja de ser un gasto innecesario para convertirse en tu salvación. Espero que salga mi historia. Un saludo. ¡Salió tu historia, Sandra! Fíjate que sí es muy importante también en los viajes tener esto previsto. Sí. Te puede costar una barbaridad, una cirugía. Ella se quedó torcidita, pero torcidita. Pero te rompes un hueso, no hombre,
y ahí mejor te regresas tu ida en el avión, que ni puedes ni te dejan. No, qué cosa, es tremendo. Tengo una amiga que hace poco también le pasó, se rompió el pie y sí, de viaje estando, me parece, en Colombia. O sea, sí es cierto, o sea, uno nunca piensa que te va a pasar algo. Ahora, creo que si pagas, ahí ya voy a hacer anuncio comercial, ¿no? Pero si pagas con American Express. Con American Express tienes un seguro. Tienes un seguro de viaje y hay ciertos seguros. Hay otros bancos que también tienen. Sí. Ajá. Y ciertos seguros de gastos médicos que incluye si te pasa algo. Es como... Sí. Pero es un accidente, ¿no? O sea, ¿quién me estaba contando también el otro día que tuvieron que operar de apendicitis? Ya me acordé, una amiga mía tuvieron que operar de apendicitis a su hija en Francia. En Francia. Sí. En francés la operaron. En francés. En francés. No, sí, ¿qué hace? Nada pues más. Que lo operen, punto, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que no tenemos esa cultura, o no la teníamos y cada vez la vamos fortaleciendo más, pues porque sí sientes que tu dinero se está yendo al caño, esa es la verdad. O sea, es como estar pagando cada año el seguro de gastos médicos, por ejemplo, si dices, ay, no, qué horror, y además soy que no sana, lo quieres usar. No lo quieres usar. Es como el de vida, no quieres usar ni el de gastos médicos ni el de vida. Y entonces le echas ganitas a tu salud y si dices, no manches, nada más estoy aquí, métele. Pero sí te voy a decir, con Manuel, o sea, se pagó todo lo que ya habíamos pagado por años. O sea, fue muchísimo dinero de 2 cirugías de cerebro más todo lo que fue terapia intensiva, las quimios, radios. No, o sea, fue una cosa que yo decía, no, ni es que no puedes. Llega un momento en que te enfermas así de lana. Y no hay dinero que alcance. Exactamente, entonces el de gastos médicos, el de los viajes es importante. A mí me pasó una vez que fuimos a Disney, llevamos a mis hijos, tenían nada más a los 2, todavía no tenía el chiquito, y Manuel, mi hijo de en medio, se súper enfermó, era chiquitito, del estómago. Estábamos en la fila del juego de Peter Pan y de repente así un vómito... de esos así monumentales de fuente, que empapó a su papá, a mí, toda la fila, la gente se hacía así para atrás. O sea, así, súper espectacular, horrible. O sea, ya me salí yo así toda. Y entonces, pues, ¿qué hay? Le hablé, obvio, a su pediatra y entonces me dijo, no, pues tiene una infección, taca, dale tal cosa. Sí, cómo no, pues claro que no le puedes dar tal cosa en Estados Unidos y en muchos países que no te venden medicamentos. Y ahora en México tampoco te venden antibiótico. ¿No? Antes, cuando eran chiquitos sí nos vendían antibiótico y luego lo cambiaron aquí en México. Pero en Estados Unidos no se puede y en muchos países. Y el caso es que entonces teníamos el seguro de American Express y entonces sí fue un viacrucis porque tienes que ir a Timbuktu a buscar al doctor que está en la red del seguro de American Express y no sé cuánto, pero pues gracias a eso pudimos conseguir el antibiótico, pero nos echamos un día entero en todo el rollo. Fue espantoso. A partir de ahí no viajo sin medicinas y no viajo sin antibiótico. Sí, es cierto. Porque aunque esté el seguro, prefiero cargar mi farmacia. Yo también. En mi maleta. Pero el seguro es importantísimo. De verdad que una cirugía... No. Los seguros justo te dan seguridad. Sí son... Puedes encontrar un seguro que se adapte tanto a tus posibilidades como que esto de que no sea como que sientas que el dinero se va a la basura, sino que va a regresar a ti y entonces te da un poco de paz. En el caso de la muerte de Manuel, pues los 3 hijos, gracias a eso, tienen una carrera universitaria como habíamos planeado desde que nacieron y pues en 3 universidades buenas, digamos, privadas. Sí. Que no tiene nada de malo, que sí, no, pues se podían ir a la UNAM, a otro lado, pero vaya, para el caso tenían el dinero para su carrera. ¿Y te dan el dinero o pagan la universidad? Te dan el dinero, tú eliges, pero no pagan directo a la universidad, o sea, te pueden dar mensualidad o te dan todo al chachás, que en mi caso elegimos al chachás, porque ahí sí ya cuando te lo dan, todo completo, entonces ya tú lo puedes invertir o hacer uso de ese dinero como mejor te parezca, ¿no? Y bueno, si estás en la opulencia, pues ya te llegó esa lana y entonces esa lana ya la invertirás y ya si puedes pagar la carrera del hijo o si consiguió una beca, pues... Sí. Bueno, una de mis hijas, la grande, tuvo beca por orfandad.
en su universidad, porque Manuel falleció cuando ella ya estaba ahí estudiando, entonces la universidad le dio beca por orfandad, entonces ese dinero lo pudo invertir, o sea, lo guardó, lo invirtió y después lo utilizó para irse a estudiar fuera, en fin, como que pues ella fue más afortunada, pero bueno, eso ya. Hoy ya muchas escuelas privadas Sí, o tienen. universidades exigen un seguro. Uh-huh. Y en mi Cosa caso, que yo creo que está pues te voy a genial. decir, mi colegio, el colegio de mis hijos, la secundaria, prepa y tal, tenía ese seguro, pero no es obligatorio. Y entonces, Manuel, ¿me estás oyendo? Inútil. No lo quiso contratar porque justo me decía, ay, no manches, otro pinche seguro. Ya tenemos el seguro, nuestro caso era de GNP, ¿no? Entonces ya tenemos el de GNP, no voy a estar pagando a este otro segurito. Y yo, no, pero es que, ¿qué tal que te mueres? Yo, ¿qué tal, Pues dale, ya lo tenías, no, pero... es que yo vi el caso de mi suegra. Por favor, así se me hace. No es cierto, no es... Pero, ¿qué tal que se me hace? Y pues que me dejes adineradita. No, el caso es que la verdad es que sí, porque yo vi la historia de mi suegra. También tuvo 3 hijos, era Manuel y 2 hermanos, y de verdad padecieron, no pudieron pagar la universidad, por ejemplo, ellos, y no, terrible. Y el abuelo pudo hacerse cargo de muchas cosas, y gracias a eso, otra vez vamos al tema de que las mujeres no producían, y lo que tú quieras y mandes, pero el chiste es que mi suegra, pues, se las vio negras, y entonces, como lo tenía tan aquí, tan cerca, yo le decía, no, es que hay que ser inteligentes y hay que ser previsores. El caso es que yo le insistía y él me mandó al diablo, y no lo pagué, y no sé cómo me arrepiento porque había cosas que luego yo pagaba y luego ya le decía, pedía perdón en vez de pedir permiso, y de eso pedí permiso, caray. Y entonces no pagó el seguro ese año, el seguro, bueno ese año y otros años. Era de la prevenir prepa. sobre prevenir, o sea, si ya tenías... Sí, pero entonces para uno le faltaban 3 años de prepa, al otro le faltaban 2, a la otra le faltaba 1, todos esos años pudieron haber estado asegurados. Y entonces... ¿Y esos años sí los pagaste? Sí. ¿Y la escuela no te ayudó? No, ya me ayudaron un poco, o sea, me hicieron descuento y lo que tú quieras, pero no conseguí el seguro de la UNAM de uno de ellos. Entonces, ya, hicimos el trámite y tuvo, no es seguro, beca de la UNAM, y entonces uno de ellos sí tuvo la beca de la UNAM, 2 años, pero sí hubo que pagar eso. Y cuando te ves en esta situación de que de repente madres, ya sé, el proveedor de la casa se muere, es que cada centavo cuenta. Y es como de, no, estoy egresando este dinero que podría no haber egresado, digo, ya pasó y ni modo, pero podría no haber egresado y podría haberme hecho de ese dinero para invertirlo y para el futuro, porque pues, o sea, todavía están chavos y lo que cuelga, y digo, ya después obviamente ellos serán independientes económicamente y lo que tú quieras, pero mientras tanto, cada centavo cuenta. Si hubieran tenido el seguro de la prepa, que además era baratísimo, o sea, no me acuerdo, creo que eran... Sí. No sé, creo que son 2,000 pesos por niño, una cosa así, o sea, no era tanto dinero, era nada más la CODES, porque él decía, no, qué coraje estar tirando mi dinero. Y entonces el caso es que, pues bueno, ya, yo lo tuve que pagar, pero sí me parece que si prevés, claro que no lo quieres usar, y claro que si ya acabaron la prepa y nadie se murió, pues sí dices, ay, pues tiré tanto dinero a la basura, pues sí, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? Y sí hubiera sido mucho a favor, ¿me explicó? Entonces, bueno, pasó como pasó en mi caso, pero lo platico porque las que tienen hijos más chicos, las que pueden hacer ese tipo de inversión, vale la pena luego, ¿qué crees? platicarlo. Cuando mis hijos eran chicos, que empezó a estar como de moda este seguro de la Segubeca, ¿no? O sea, para las universidades. Es Ajá. Y entonces me acuerdo que estábamos muy amolados, pero de chiquitito, el más grande, pues como que era el primero y el único, ¿no? Entonces como que decíamos, bueno, pues hacemos el esfuerzo y lo pagamos para él. Claro. Y entonces llegamos con mi cuñada y le dijimos, oye, mira, hay que hacerlo, porque ellos también acaban de tener bebé y todo. Y ella, no, vamos a hacer una cosa. Mejor metemos el dinero de todos los que queramos hacer y hacemos nosotros un fideicomiso y no sé qué. Y pues la idea sonaba muy buena, porque sí tienes más dinero. O sea, si lo haces entre todos, los involucrados, como que ya no le estás pagando a la empresa externa. Sí. ¿Y sabes cuándo se hizo? Jamás.
Jamás, porque la verdad es que organizar a todos, estar cobrando y todo, pues por eso cobran las empresas, ¿no? Y lo que tiene de bueno un seguro es que estás obligada porque si no pierdes la lana. Entonces, como no puedes, o sea, no quieres, no puedes hacer eso, entonces lo pagas porque lo pagas. Exacto. O sea, aunque no comas jamón. Aunque dices que lo vas a hacer, aunque lo hicieras tú solo tu cuenta de banco, la verdad es que no lo haces. Ahorras, en cambio, cuando lo haces en otro lado, ajá, sí lo porque haces. puede pasar que seas muy ordenado y digas, ok, voy a ahorrar este dinero para que cuando mi hijo tenga 18, 19 años, tenga yo la lana de su universidad. Pero si en el camino se te atraviesa un negocio, una situación de emergencia, algo, esa lana ya se fue, o sea, ya la agarras. Y fíjate, cuando son los hijos chicos, o sea, cuando son chiquitos te cuesta más barato. Sí. Y además, pues si los tienes en el kinder, bueno, ahora ya hay kinders que son carísimos, ¿no? Pero la verdad es que si los metes a un kindercito que no va a hacer ninguna diferencia, bueno, eso creo yo, y pagas ahí la universidad en vez de estar pagando un kinder carísimo. O sea, cuando llegue la edad, pues sí te... Digo, si puedes pagar el kinder carísimo y además la universidad está bien, ¿no? Así es. Pero si no, pues yo creo que el pagar el seguro para la universidad, pues sí reditúa, porque sobre todo yo pagué 3 universidades al mismo tiempo. ¡Ay, qué horror! Híjole. O sea, ¿ustedes no pagaron la Segubeca o esta cosa? Sí la pagamos. Después de años, o sea, no cuando Raulito era muy chiquito, pero después de algunos años que ya nos empezó a ir mejor, sí le volví a decir, oye, ¿y si lo hacemos? Pero ya Raúl estaba más grande, te digo que nos costó más, ya la de los otros nos costó menos, y hasta me dijo, Betty, no, pues ya lo hice yo también, entonces ya lo hicimos con una empresa. Pero la verdad es que sí, no lo haces, no por falta, pues claro que te conviene más, pero si tienes otra cosa, la gastas en otra cosa y... Sí te da un cierto rendimiento el seguro, este tipo de seguros, tanto el de Segubeca como el de, que te digo, del retiro, te da un rendimiento... pues bajo, pero te da un rendimiento como quiera, no está de plano abajo del colchón. Pero sí, híjole, es que de verdad no se imaginan lo que fue cuando ves que, en el caso de Manuel, tumor cerebral y que ya no podía trabajar porque no podía pensar y que avanzaba el tiempo y seguía sin poder pensar y entonces se evaluaban los doctores y decían, no entendemos por qué, porque el cerebro en su caso, a la hora que se desinflama, tiene que ya regresar a la normalidad y no fue así. No fue así. Pues, o sea, sí podía pensar, no estaba de plano ido, digamos, pero no para trabajar, no tenía una capacidad intelectual como la que tenía antes, entonces ya no podía trabajar. Entonces lo que tuve que hacer es ir al IMSS y en el IMSS dieron como el certificado de que, o sea, de que sí, efectivamente estaba invalidado. Y entonces en ese momento, también en el IMSS empezó la pensión para él, porque él estaba afiliado, y además, entonces con eso ya el seguro de gastos, el de GNP, ya recibieron eso y en 2 semanas ya tenía el dinero. O sea, no creas que fue así de un viacrucis, no. Bien. En 2 semanas ya estaba la lana de invalidez total y permanente. Confieso que cuando lo contratamos, seguro me lo han de haber dicho, era mi tío el que vendía los seguros, me vendió los seguros, y seguro mi tío me lo ha de haber dicho, ¿tú crees que yo le puse atención a eso cuando tenía 25 años o 27? Claro que no, ni entendí seguro. Y a la hora que me dice, tienes esto y hay que cobrarlo, dije, ¿what? O sea, ¿cómo? No puedo creerlo. Sí así como ¿Y era como un sueldo mensual o qué? No, tú decides si quieres, o sea, cuando tú contratas pero el seguro... de invalidez. No, te dan también el dinero todo completo. O sea, ¿es una cantidad? La suma asegurada. Es la suma asegurada por triplicado en esos seguros. Por eso estoy aquí clavada diciéndolo. O sea, ni siquiera es una parte. No. No es una parte si te invalidas, otra parte... No, es si la suma asegurada completita por invalidez total y permanente. Ya. Si se muere el señor, entonces le van a dar. Y entonces se murió el señor. Y entonces llegó la suma asegurada completa. Con razón le decía, ¿y si te mueres? No es cierto. A ver, es que la gente se
muere, ¿no se han dado cuenta? O sea, la gente se muere. No, sí, yo sí me he dado cuenta Es parte de la vida. Sí. Y entonces, a la hora que se murió, fue por fallecimiento y fue otra vez la suma asegurada. Y luego cuando el niño en cuestión cumplió la edad, o bueno, llegamos al término de la póliza, llegó ya la suma asegurada otra vez. Entonces es por triplicado. Y tú pues no pagas por triplicado, pagas tu póliza, lo que es y ya está. Sí, porque o sea, a ver, en lo que mi pasa caso ahí... pues fue un super business que no queríamos que fuera business. Pero pues de lo que invertimos a lo que recibimos, pues no, sí fue o sea, una lana. ahí lo que pasa es que sí puede haber ocasiones en que tiene el tutor o el responsable un accidente y no necesariamente se muere, entonces por eso... Exacto, entonces, no, y tiene que ser invalidez total y permanente. Si es invalidez de un rato, no. Sí, exacto. Entonces, sí, no, tampoco. Pero... digo, me río y porque hay que reírse en la vida, o sea, hay que reírse de uno, si no, pero me río, pero... Es que fue un business redondo. Está bien. Me río, pero me congratulo, la verdad, de haber sido necia. Yo vengo de una familia, de un papá justo muy previsor y miedoso, ahí sí sirvió el miedo. Un poco de decir, no, y ver el caso de su familia, de decir, no nos puede pasar lo mismo, o sea, tenemos que aprender de la experiencia, de tu experiencia, no podemos ser irresponsables, porque sí me acuerdo que le decía, no, Manuel, tú no me vas a dejar a mí con 3 niños, con una mano adelante y otra atrás, elegimos juntos que yo no trabajara y me dedicara a los hijos y que tú proveías, lo cual está muy bien, pero entonces, si tú te mueres, porque si yo me muero, pues tú sigues produciendo, pero si tú te mueres, mientras yo empiezo a producir y a agarrar la onda, pues... ¿Y tú también tienes seguro de vida? Yo también tengo un seguro de vida. Tengo uno justo, contraté uno que es el de retiro, que se vence a los 65 años, porque me importaba lo de la invalidez total y permanente. Ya no porque yo los esté manteniendo como tal, pero también, mi seguro es más chico, pero más chico en monto, quiero decir. Pero si te quedas... Ahora sí lo voy a disfrutar. No, pero es que si te quedas cucha, o sea, implica tener muchas enfermeras que si necesitas, no sé, cama de hospital en tu casa, oxígeno, X cosas que puedas necesitar en tu casa, todo cuesta muchísimo. Y entonces que tampoco, a mí me importa mucho que mis 3 hijos no se vayan a ver en esa situación de que yo esté hay encima de ellos. Algunas tarjetas de crédito que incluyen eso, ¿verdad? Sí. Y te voy a decir algo de las tarjetas. De seguridad, de invalidez total y permanente. No, de invalidez total y permanente no, Cris. Son seguros de vida, las tarjetas. Pero te voy a decir una cosa. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero muchas no saben que las tarjetas de crédito tienen un seguro que tú pagas con tu anualidad en cualquier tarjeta de crédito. Y entonces, cuando una persona fallece, el titular, subrayo, fallece, toda la deuda de esa tarjeta se salda. Entonces, tú no tienes que pagar la deuda de ese crédito, de esas tarjetas, ni tampoco si tuvieras un crédito de auto. Eso en México, estoy hablando de México. Si tienes un crédito de auto o un crédito incluso hipotecario, hay un seguro obligatorio que ya se está pagando ahí y entonces esa parte no te tiene que preocupar tanto, ¿no? Y entonces, si estás haciendo uso de esa tarjeta o se está usando la tarjeta incluso para los gastos médicos, para el hospital, para lo que sea, en nuestro caso, pues con esa tarjeta de Manuel pagamos la universidad de mi hija. Y a la hora que falleció, pues, o sea, habíamos pagado ya todo el semestre y habíamos pagado creo que también todo el semestre de la prepa de uno de mis hijos, algo así. Y entonces, pues a la hora que él falleció, todo eso se saldó y ya no lo tuve que pagar yo. Entonces eso es importante saberlo porque luego... No, y más que nada que no quieras pagar la tarjeta de crédito del que fallece porque pues, ya está saldada. Está saldada. Vas y lo pagas y luego no te van a devolver tu dinero. No, por supuesto que no. Entonces, aparte, pues también te da un poco de tranquilidad el decir, híjole, estoy pagando, por ejemplo, en mi caso, pues aunque teníamos seguro de gastos médicos, hay cosas que tienes que pagar. Y pagaba medicinas algunas y pagaba ciertos médicos, a lo mejor a veces era... que el seguro me cubría un porcentaje y otro porcentaje yo lo tenía que pagar por fuera y entonces algunos que me aceptaban tarjeta, pues pagué con tarjeta, pagué el hospital, lo que tú quieras y a la hora que falleció, pues ya,
ahí se saldó y ya yo no tuve que preocuparme de esa parte. Y es importante tenerlo en cuenta porque te come el dinero. Cuando estás en una situación de ese tamaño, te supercome y puede ser una tragedia mucho mayor que ya la que es la enfermedad como tal y la muerte No, y sabes de ese que papá, la de ese esposo. preocupación, el estrés de una cosa y de la otra, o sea, es horrible. Es horrible. espantoso. Y imagínate quedarte con el duelo, imagínate que como si no pasara, o sea, pasa todos los días. Y las que nos están oyendo, muchas de ustedes a lo mejor lo habrán vivido o con alguien cercano. Que la persona, estás en el drama, porque sí es todo un drama la enfermedad. Después, la muerte. Y pues estás en un duelo, pero encima de ese duelo, estás con el duelo de ahora no tengo lana, o de ahora todos a trabajar, o ahora cambiémonos de casa. Y ahora vénganse todos a cobrarme todo lo que debo. Sí, entonces sí, los seguros sí son una cosa que vale la pena desde mi punto de vista, pero sobre todo desde mi experiencia, ya fuera de las bromas, que sí me dio pues otra mirada a la situación. Así que, pues en la medida de lo posible, sí hay que invertirle ahí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a estas dos lindas mujeres que nos escribieron. Ella es Sandra. Gracias, Sandra. Gracias. Y ya que fue anónima, pero gracias porque sus historias hacen que este espacio sea de todas. Así es que si nos quieres escribir, por favor, escríbenos a los ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Y síguenos en Spotify, en Apple Music, YouTube, Amazon Music. Danos like, pícale a la campanita para que te llegue el siguiente episodio y nos acompañes. Y gracias, Cris. Gracias a ti, Ale. Nos vemos para la otra. Bye.